Bueno, ahora vamos a aprender a calcular. Ya hemos visto nosotros lo que es el contrato juvenil. Vamos a ver el tema de los contratos. También ya conversamos acerca de los contratos, los derechos de las obligaciones de las personas y del trabajador. También conversamos un poco. Vamos ya a ver lo que son el cálculo de los registros que corresponden al pago de nómina, ¿no? Es decir, el pago de salarios. Déjame hacer esto más grande. Acá. Bueno, no se sale. Ya, no importa. Vamos a aprender lo que es el cálculo de los salarios, de lo que son liquidación de vacaciones. En la pantalla creo que no estoy compartiendo. ¿Ya? Salarios, liquidación de vacaciones. De vacaciones. Liquidación de vacaciones, también lo que son liquidación de utilidades. ¿Ya? Entonces vamos a aprender a calcular estos rubros, ¿no? Ya que esto es importante que ustedes también lo sepan. No sé si lo habrán aprendido en contabilidad financiera. ¿Esto lo han visto en contabilidad financiera? Pregunto. ¿Les enseñaron el cálculo de estos rubros? No, economista. No les he enseñado esto. Bueno, entonces vamos a poner el ejemplo en el caso de que una persona tenga un salario del valor de 500. ¿Ya? Sabemos que el salario básico ¿de cuánto es? 400. Salario, vamos a poner salario básico unificado, ¿no? Sabemos que es de 400. Entonces, de acuerdo a la ley, una persona tiene derecho al pago de lo que son el salario básico, el salario, ¿sí? Nadie puede ganar menos del salario básico. Esto estamos indicando que por temas contractuales se ha acordado un valor por el valor de 500, ¿sí? Tenemos que las personas tienen derecho a lo que se llama el 13º sueldo, que esto se paga de dos maneras. Opción 1, se lo prorratea y paga mensualmente. Y la opción 2 es que se lo paga una sola vez desde el 1 de diciembre hasta el 25 de diciembre de cada año. Tenemos lo que es el 14º sueldo, que esto de igual manera se lo puede prorratear o se lo paga una sola vez, pero esto desde el 1 de marzo de 1 de abril hasta el 15 de abril. De cada año. Para efectos del cálculo, el 13º sueldo
para efectos del cálculo, el 13º sueldo se consideran los ingresos brutos grabados, los ingresos brutos grabados recibidos desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre de cada año. ¿Sí? Todos los ingresos grabados durante este periodo se los calculan dentro del ingreso del 13º sueldo. Y para el 14º sueldo se consideran todos los ingresos. No, aquí no es. 14º sueldo es un salario básico unificado por el periodo trabajado desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo de marzo de cada año. ¿Ya? Entonces, tenemos estos valores 14º, tenemos también lo que es fondos de reserva. Aquí también tenemos la opción de que se lo puede prorratear. Se lo puede prorratear. O se lo paga una sola vez. Pero esto cada 3 años. Y quien hace el pago es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden decidir prorratearlo. Entonces, el patrono le hace el pago al IES y el IES después de 3 años les puede pagar. Y a partir de cuando una persona gana lo que es el fondo de reserva, cuando se tiene derecho a partir del primer año consecutivo. Es decir, la persona debe tener una antigüedad de 1 año. ¿Sí? Toda persona con el mismo patrono, con el mismo patrono. Con el mismo patrono. ¿Ya? Entonces, estos son los fondos de reserva. Ahí tenemos vacaciones. Esto corresponde a la 24ª parte de todo lo ganado durante el año. Todo lo ganado durante el año. El 13º se paga una sola vez y me estaba olvidando que se paga la 12ª parte de todo lo ganado durante el periodo. ¿Sí? En cambio acá se paga durante el año trabajado. Una persona tiene derecho al goce de vacaciones a partir del año cumplido, es decir, ha trabajado de manera continua por 12 meses, ya tiene derecho a vacaciones. En el Código de Trabajo, durante los 5 primeros años, tiene derecho a 15 días.
¿sí? Durante los 5 días de vacaciones. Y a partir del año 6, tiene derecho a un día adicional. Hasta un máximo de 30 días por año. ¿Sí? Entonces, esto es con respecto al cálculo de vacaciones. De ahí también existen lo que son las comisiones, que también se los suele catalogar como bonos o incentivos. Estos son ingresos extraordinarios. Estos son ingresos extraordinarios. Son ingresos extraordinarios que son grabados. ¿Sí? Y estos ingresos extraordinarios se calculan para la liquidación de vacaciones, 13º sueldo. Y ¿ya? Vacaciones y 13º sueldo, lo que son las comisiones, los bonos y los incentivos. Tenemos también lo que son las horas extraordinarias y las horas suplementarias. Estas horas extraordinarias corresponden a un pago del 100% adicional por cada hora trabajada. ¿Sí? Esto es adicional a la jornada, aquí lo voy a poner entre paréntesis, esto es adicional a la jornada normal de trabajo, ¿no? ¿Sí? Esto se da cuando trabajan en trabajos en días festivos. Cuando hay un feriado y alguien va a trabajar, entonces tiene el derecho a cobrar el doble por ese día de trabajo. ¿Sí? Para días festivos y no laborables. Festivos y no laborables. ¿Ya? Las horas suplementarias se pagan el 50% adicional a la jornada normal de trabajo. Esto es por cada hora trabajada. ¿Sí? Entonces, tenemos horas extraordinarias, horas suplementarias, comisiones, vacaciones, fondos de reserva, décimo sueldo, décimo tercero, décimo cuarto sueldo. Tenemos también lo que son utilidades. Las utilidades, hay el derecho al 10%, ¿sí? Por trabajo durante, mejor lo voy a poner aquí, es el 10% no sé qué pasó. Ya. 10% por ahí fue. No sé por qué salía así. Por trabajo, 10% de las utilidades
obtenidas por la empresa privada donde labora, ¿sí? Dentro del ejercicio fiscal. Es decir, cada año. Y esto se paga desde el 1 hasta el 15 de abril de cada año. Y se calcula de los ingresos la utilidad generada desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior. ¿Sí? Entonces, 10% para el caso de que sean personas solteras, sin cargas. Pongamos personas, para personas sin cargas familiares. Lo voy a poner acá. Personas sin cargas familiares se paga el 10%. Y se paga el 5% por carga familiar. ¿Sí? Es decir, si viene una empresa, hay 3 que trabajan 10 personas y solamente una tiene carga familiar y los demás no tienen carga familiar, ese 5% solamente lo va a cobrar la única persona que tiene carga familiar. ¿Sí? Esto es lo que se debe considerar al momento de hacer cada uno de los cálculos. Y vamos a hacer ahorita una simulación de lo que sería el cálculo del rol. Vamos a calcular el rol. Vamos a generar el rol de pagos. Del mes de julio, del mes de agosto, pongámosle, de una persona que tiene un ingreso, gana un salario de 500. Vamos a poner de que esta persona ha trabajado 5 horas extraordinarias, ha trabajado 15 horas suplementarias. Ha recibido bonos por 300, bonos por venta, por cumplimientos de meta, y ha recibido un sueldo, un valor adicional de 300. Vamos a suponer que prorratea. Vamos a suponer que prorratea el 13º y 14º sueldo y empezó a laborar desde el 1 de enero del 2020. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el cálculo de la nómina para esta persona. Entonces vamos primero a generar el rol de pagos. Para el rol de pagos
tenemos que poner los ingresos. ¿Qué nomás constituyen los ingresos? A ver, vamos a escucharlos. A ver, Fiorella. Ah, cierto, Fiorella no tiene audio. Yolanda. ¿Cuáles son los ingresos? ¿Me escuchan? Sí, sí, la escuché, profe. Ya. ¿Cuáles son los ingresos que debería tener esta persona? De lo que usted interpreta. Pero ahí no está el salario que dice. 500, ¿no? Ajá. Tiene de salarios 500, ya. Aquí me estaba olvidando de decirle en este componente de que es ahí el aporte al seguro. En el aporte al seguro hay responsabilidad. Bien, el 9.45% corresponde al aporte patronal, aporte del empleador o aporte personal, y el 13.15% corresponde al aporte patronal. ¿Sí? Entonces estos son los rubros que hay que considerar también. Entonces vamos a calcular los ingresos. Primero recibe el sueldo. En los ingresos tenemos el sueldo. Por concepto de sueldo son 500, ¿no? Vamos a determinar todos los ingresos. De ahí la persona tiene derecho, como está prorrateando el 13º, 14º, ha trabajado todo el mes, entonces va a recibir el proporcional respecto al 13º. Vamos a 13º sueldo. ¿Ya? Tenemos el 14º sueldo. Antes de hacer el cálculo del 13º sueldo, vamos a calcular primero el 13º sueldo. El 14º, perdón. Para el 14º sueldo, ¿qué nosotros tenemos que considerar? Tenemos que considerar el salario básico unificado, que es de 400, y lo dividimos para 12 meses. ¿Sí? Lo dividimos para 12 meses. No estamos haciendo la liquidación, simplemente estamos haciendo el pago que le corresponde. Entonces recibe 33.33 por concepto de 14º sueldo. El 13º sueldo, para eso tenemos que calcular otros ingresos que todavía no estamos en esa parte. Vamos a poner los bonos. ¿Cuánto dijimos que recibe de bonos? 300. Recibe también lo que son horas suplementarias. Las horas suplementarias sabemos que es el 50%. Lo voy a poner para que ustedes lo vean, que corresponde al 50%. Entonces, tenemos que calcular cuánto es que gana la hora esta persona. Entonces, en un mes trabaja la persona, voy a hacer el cálculo más abajo. Entonces, en un mes completo, consta de 240 horas. Entonces, de estas 240 horas, lo que vamos a hacer es dividir 500 horas, $500, que es lo que gana la persona al mes, y se lo divide para 240 horas. Entonces aquí vamos a tener que el costo hora va a ser 500 dividido para 240. ¿Sí? Entonces esta persona lo que está ganando es $2.08 la hora. Como menciona de que está trabajando ¿cuántas horas?
¿Cuántas horas? Sí están haciendo ustedes los cálculos en sus computadores, ¿no? 15. Sí los están haciendo en sus computadores. Vayan haciéndolo porque esto es tema seguro de examen. Ya, entonces acá, ¿cuántas horas quedamos? 15 me decías, ¿no? Sí, economista, 15 horas. 15 horas suplementarias. Entonces, la persona ha trabajado 15 horas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el costo por hora por las 15 horas trabajadas. Y la persona recibe, por concepto de horas suplementarias, 31,25. Entonces, aquí va a ser 31. El 5. Dime. No Por le dos escucho. Se le escucha centavos. entrecortado. Puedes escribir al chat si no le logro escuchar. Escribió el chat, no. A ver, ¿ahora? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Confírmeme, por favor. Sí, el chat. Ya, a ver, ¿qué iba a decir señorita Joana? Que el 2 puntos 2 puntos. de horas. Pero no estamos hablando de las extras, sino de las horas. Es decir, a ese 2,08 hay que sacarle el 50%, que quedaría en 1,04. Y a ese Exacto. 1,04 es lo que se multiplica por las horas. Correcto, muy bien. Muy bien. Así me gusta que anden atentos. Esto de aquí es el costo por hora normal. Esta es hora normal de trabajo. Correcto, eso quería ver quién se daba cuenta. ¿Sí? Este es el costo de hora normal de trabajo. Como decimos que son horas suplementarias que corresponden al 50%, nosotros tenemos que incrementar el 50%. ¿Sí? Entonces, lo que simplemente hacemos es calculamos esto por el 50%, que sería 46,88. Y este sería el valor real que recibiría la persona por conceptos de horas complementarias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Sí estamos claros? En las horas complementarias. $1.50 la hora, el 50%. ¿De dónde sacó el 50%? Sí, porque no es $2.80, es $2, o sea, con ¿Quieres ver cebolla. el costo por hora? Lo único que haces, le incrementas el 50%. El 50% es ¿cuánto? 1,04 y se lo sumas. Este es 3,13, que es lo mismo que tú digas 2,08 por el 1,5, te da el mismo valor. Y es lo que acá hicimos el cálculo, ¿no? Como aquí está considerada el número de horas, lo voy a poner acá igual, son 3,13, 2 por 1,5 es el incremento por el número de horas que ha trabajado, que son 15 horas, me da 46,88. ¿Sí? Sí, Entonces, ya quedó claro, economista. ¿ya? Ahí tenemos el incremento del 50% y tenemos las horas suplementarias. Ahora vamos a ver las horas extraordinarias. Lo han hecho trabajar en feriado esta persona. Las horas extraordinarias. Recuerden que las horas extraordinarias es el 100%. ¿Cuántas horas extraordinarias tenemos? Que son 5 horas extraordinarias. Entonces, para
para las horas extraordinarias, tenemos que pagar el 100%. Como ha trabajado 5 horas, tenemos que calcular el nuevo costo de hora. Sería el 100%. Entonces hacemos esto por 2, porque es el doble prácticamente, ¿no? Aquí tenemos el incremento del 50% y aquí tenemos el incremento del 100%. Aquí está ganando 4,17 la hora. Entonces multiplicamos por el número de horas trabajadas, que son 5 horas. Y tenemos que por esos 5 horas que ha trabajado, tiene derecho a recibir 20,83. Y ponemos acá 20,83. ¿Ya? Y aquí tenemos calculado el sueldo, 14º sueldo, los bonos, lo que son los bonos. ¿Qué más tenemos? Ya tenemos considerado el sueldo, tenemos las horas extraordinarias, las horas suplementarias, tenemos el bono, 14º, el 13º todavía no estamos con eso. Vamos a ver si tiene derecho o no tiene derecho a fondo de reserva. ¿Qué nos dice la legislación vigente? Que tiene derecho a fondos de reserva cuando gana, cuando ha estado trabajando de manera continua por más de un año para el mismo trabajador. Estamos calculando en qué fecha. Estamos calculando en la fecha de agosto estamos calculando en el periodo de agosto del 2021. Si empezó a trabajar el 1 de enero del 2020, quiere decir que a partir del 1 de enero del 2021 ya ha recibido su correspondiente año y a partir del 1 de febrero acumula fondo de reserva. Como se lo está pagando prorrateadamente, lo que vamos a hacer es considerar su salario, le vamos a poner acá para el fondo de reserva. El salario que recibe la persona es de 500. ¿Sí? Sobre estos 500 se calcula el fondo de reserva, que viene a ser igual 500 dividido para 12, que sería 41,66. O el 8,33%, que es lo mismo, ¿no? Si ustedes calculan, si ustedes hacen 500 por 8,33%, les va a salir 41,66. Les sale prácticamente el mismo resultado, 41,66. Entonces ahí tenemos el fondo de reserva, tenemos las horas extraordinarias, las horas suplementarias, tenemos los bonos. Ahora sí, vamos a calcular lo que corresponde al 13º sueldo. Para el 13º sueldo menciona que corresponde, para el 13º sueldo corresponde al sueldo que es de 500 más las horas extraordinarias. ¿Cuánto recibió de horas extraordinarias? 20 más las horas complementarias o suplementarias. ¿Bien? Entonces, ha recibido este sueldo. Los bonos. ¿Cuánto ha recibido de bono? 300. Y hacemos la suma de todos estos rubros. Total, ha recibido, por conceptos de ingresos,
sujetos al 13º, 867. Y de este valor que ha recibido se le va a pagar la 12ª parte. Entonces, para el 13º sueldo sería igual los 800 dividido para 12. Y lo que va a recibir por 13º sueldo para el mes de agosto es 72,30. Entonces acá arriba vamos a poner 13º sueldo, 72,31. Voy a poner acá que salga en formato de número, ¿ya? Ahí tenemos los ingresos. Entonces tenemos considerado el salario, las horas extraordinarias suplementarias, los bonos, 13º y 14º sueldo y fondo de reserva. Entonces, aquí tenemos ya identificado el total de ingresos. Vamos a poner aquí total de ingresos y sumamos. Quiere decir que esta persona ha recibido ingresos por el valor de 1.015. Tenemos que hay que descontarle lo que es el aporte personal, ¿sí? Y el aporte personal se lo calcula sobre el sueldo. Voy a poner acá. Para el cálculo del aporte personal se considera lo que es el sueldo, lo que son las horas suplementarias, las horas extraordinarias, los bonos. Entonces, ¿cuánto ha recibido de sueldo? 500. De hora suplementaria, 46. De hora extraordinaria, 20. Y de bonos, 300. ¿Ya? Sobre este valor, calculamos el aporte personal, que es al 9,35%. No, perdón, es 45. 9,45% en el porcentaje. Y se le va a descontar el valor de $82. Aquí, por aporte personal, va